el secundario proporcionará una tensión U sub 2 0, es decir, la clásica tensión de vacío que entrega el transformador cuando no tiene carga. Cuando se conecta una carga a la máquina, debido a la impedancia interna del transformador, la tensión medida en el secundario ya no será la anterior, sino otro valor U sub 2. La diferencia aritmética o escalar entre ambas tensiones es delta U20 menos U. U es la tensión que funciona el transformador cuando está cargado y representa la caída en la tensión interna del transformador. Se denomina caída de tensión relativa o simplemente regulación a la caída de tensión interna respecto a la tensión secundaria en vacío, expresada en %, y se designa con el signo epsilon c. No confundir con el epsilon cc, que corresponde a la caída, ¿viste?, del ensayo de cortocircuito. La regulación se la define como epsilon c. Y es U sub 2 0 menos U sub 2 sobre U sub 2 0 por 100. Y 100 es para darle el porcentual. Y acá está al costado, le puse el SC para no confundir, que es el que surge del análisis del transformador cuando hacen el ensayo en cortocircuito. Sigamos a la otra hoja. La expresión de la regulación dada en la figura 367 se puede obtener midiendo con potencia, cosa usualmente no fácil. Es más cómodo hallar la regulación mediante el uso de los parámetros internos. Es decir, en la práctica, si usted tiene un transformador de 100 watts, tienen un variac y tienen resistencia, conectan 1, 2 o 3 y con un voltímetro sacan la regulación. Pero no es lo mismo en un transformador de 250 kilos. O sea que en la realidad los ingenieros, cuando el transformadorcito es muy chiquito, lo miden directamente. Pero como acá estamos hablando en general de transformadores de distribución o transformadores grandes de máquina, ya esa prueba implica tener una instalación muy grande. Entonces, al trabajar con el circuito equivalente reducido al primario, es más conveniente expresar el cociente anterior en función de las magnitudes primarias. Si se multiplica por la relación de transformación R sub T, cada término de ecuación de la ecuación 367 queda convertido en la tensión U sub 1 nominal menos la tensión del secundario transferida al primario dividido U sub 1 nominal por 100. Acá hay una nota que les puse porque está bien. Nosotros vamos a hacer todo el estudio transfiriendo al primario. Pero si quisiéramos transferir al secundario, podemos hacerlo perfectamente y vamos a obtener el mismo valor de E sub cc. Como la costumbre nuestra es transferirlo para el primario, obtendremos la regulación transfiriendo al primario. Pero no impide que si alguno de ustedes quieren tomar un problema de los que hay y transferirlo al secundario, le va a dar el mismo valor. La estructura del circuito del transformador, la elemental, saben que está la resistencia de cortocircuito, que compone toda la componente resistiva del transformador, la reactancia X sub cc, que representa todos los componentes reactivos que tienen los bobinados del transformador, está la impedancia Z'L y está la parte de las pérdidas del transformador, que como siempre, como son pequeñas, no las vamos a considerar. Así que pasa la otra hoja. Entonces, la ecuación vectorial del circuito que está arriba, que es el mismo que les mostré en la clase anterior, sería U sub 1 nominal en forma vectorial, sería U' 2 en forma vectorial,
más el producto del compuesto del número complejo R sub CC más JCC por I'2. Y esto permite calcular la tensión secundaria reducida en función de la tensión aplicada al transformador y la de la corriente secundaria reducida al primario. Obteniendo de la ecuación anterior la tensión U'2, la expresión 368 permite calcular la tensión relativa E sub CC. ¿Qué es lo que pasa? Al principio yo les dije que en realidad la regulación eran los valores escalares. Porque ahora vamos a ver cómo hay una aproximación entre los valores vectoriales y los valores escalares que hacen que prácticamente la definición sea mediante una operación del tipo escalar. En la práctica, debido a que la caída de tensión de los transformadores representa un valor reducido, menor del 10%, respecto a las tensiones puestas en juego, se suele emplear la ecuación fasorial 369 para calcular U'2. No suele emplearse la ecuación fasorial, sino que se recurre a un método aproximado propuesto a finales del siglo XIX por el profesor Gilbert Capps. Entonces, en la próxima hoja hay una representación. Primero, en la figura 325 se muestra el diagrama fasorial correspondiente al circuito equivalente de la figura 324 y que representa en definitiva la ecuación fasorial 369, donde se ha tomado la tensión U'2 como referencia y se ha considerado el factor de potencia inductivo en retraso. O sea, que nosotros acá tenemos un diagrama vectorial representado por la ecuación 369 donde tenemos la tensión U'1 de entrada, la tensión U'2 de salida, la corriente sobre la carga que está en retraso. Pero observen ustedes que para completar el diagrama vectorial tendríamos que tener el vector U'2 más el vector PM, que representaría la caída resistiva y cuya pendiente es exactamente igual a la de la corriente que circula por la máquina, y la caída de tensión, o sea, MT, que corresponde a la caída de tensión sobre la parte reactiva y que, como ustedes saben, está a 90 grados o en cuadratura. Entonces, lo explico primero, después lo seguimos. Fíjense que teóricamente la diferencia de tensión estaría entre el punto P y el punto S. Esa sería la verdadera caída de tensión que se produce en el transformador. Pero ¿qué es lo que pasa? Este diagrama ha sido ampliado ex profeso para poder explicarlo. En la realidad, U'1, U'1N y U'2 están mucho más cerca. Y entonces es equivalente a que si nosotros podemos calcular PQ más QR o MN, calculamos estos dos segmentos, reemplazamos la caída de tensión teórica, que es PS, por la longitud de estos dos segmentos. Eso es lo que sugirió Capps en aquel momento porque facilitaba los cálculos. Entonces, acá ahora repito, está repetido en forma de ecuaciones de lo que le dije recién. La tensión U'1 la I'2 es la tensión OS, OS, menos la tensión OP, y que es el vector PS. PS. Cambiando, cambia la imagen. Ese es el punto de intersección
de la recta prolongación de U'2 con la circunferencia trazada en el centro O y radio U sub n, como quiera que en los transformadores industriales la caída de tensiones son pequeñas frente a las magnitudes de U1 y U'2, se podría admitir que la diferencia de tensión U1 menos U'2, en vez de ser PS, la podemos considerar que es PR. Eso nos permite obtener una fórmula de cálculo mucho más sencilla, donde R es la proyección de la fijo. Bueno, el fijo, este maldito fijo, es la punta del vector, ¿no? No más que como el libro es español, podría haber puesto del vector U1 sobre la recta OS. El triángulo de caída, P, T, M, se denomina triángulo de Kapp. Sus dimensiones son mucho menores que U1N y U', pero en la figura 235 se ha exagerado su tamaño para mayor claridad del diagrama, teniendo en cuenta que se cumple. Bueno, queremos que PR es PQ más MN. Y PQ es R sub CC por I'2 coseno de phi sub 2 por XCC, que recuerden que estos valores salieron del ensayo de cortocircuito, I'2, la corriente transferida al primario, seno de phi sub 2. Entonces obtenemos una expresión que es bastante sencilla de utilizar, y en muchos libros utilizan esta expresión. Incluso el año pasado di muchos problemas utilizando esta expresión, que es más sencilla. Es fácil de ver y más sencilla. De cualquier manera, regístrenla bien esta expresión, porque es la base de lo que viene ahora. Porque ahora le vamos a agregar elegancia a las ecuaciones y no van a ser tan evidentes. La que viene es ahora vamos entonces a agregarle el índice de carga. El índice de carga es el cociente entre la potencia aparente útil y la potencia aparente nominal. Potencia aparente útil sobre potencia nominal, después las descomponemos los valores, simplificamos y a la larga el índice de carga es la relación entre I2 e I2N si estamos hablando del secundario. I'2 sobre I'2N si estamos hablando transferido al primario. Y que es aproximadamente igual a I1 sobre I1N, que es la nominal. O sea, el índice de carga les está indicando cuánta corriente circula por el arrollamiento. Si la nominal, la mitad, si tiene un índice de carga 0,8, significa que está circulando el 80% de la corriente nominal. Si tiene un índice de carga 0,5, le está indicando de que el transformador está circulando a la mitad. Para introducir, por eso la expresión esta reemplazamos y obtenemos la que está acá abajo. Bueno, que no la voy a explicar porque se hace muy denso. U1 pero U'2, reemplazamos el índice de carga y la corriente I'2. Tenemos que mirar la filmina anterior. Coseno de phi sub 2, el índice de carga, X sub C, I'2, seno de phi sub 2. Y entonces nos queda una nueva expresión de la regulación, más elegante, pero tal vez no tan evidente. ¿Dónde? La regulación es el índice de carga por la caída porcentual del ensayo de cortocircuito, coseno de phi sub 2, más el índice de carga por la caída porcentual del ensayo de cortocircuito, que son esos dos parámetros los tenemos, porque ya sabemos que para conocer un transformador tenemos que hacer un ensayo en vacío, que nos da los parámetros, la rama paralelo, y tenemos que hacer el ensayo en cortocircuito para conocer los elementos que interfieren en el camino de la corriente, y son los que van a producir la caída. Entonces nos queda esta expresión. Un poquito más elegante, bueno, si se acostumbran a usarla,
está bien. Lo que hemos introducido de la imagen anterior, en vez de pensar en cuál es la corriente que tiene que utilizar, acá directamente con el índice de carga se sabe cuál es la tensión, pues como se conoce la corriente nominal, siempre se conoce porque es un dato del transformador, se puede calcular la caída en el elemento para determinada carga. Pasar la imagen siguiente. Bueno, aquí les puse para que recuerden lo que acá están los valores de la caída porcentual de cortocircuito, los valores de la caída porcentual del ensayo de la parte resistiva, del ensayo de cortocircuito, y el ensayo de la parte reactiva. Los elementos se los puse acá para que los recuerden y no tengan que volver a hojas anteriores para verlo. Si la diferencia potencial hubiera sido capacitiva, el lector puede demostrar con una simple composición vectorial que el término C por epsilon x sub c, seno de tita de la expresión 377 va a ser negativo. Este término suele ser generalmente superior al otro, al resistivo, resultando una caída de tensión negativa, lo que indica que U'2 es mayor que U sub n. De otra forma, que U sub 2 es mayor que U sub 2, 0. Es decir, que debido a la carga capacitiva existe un refuerzo, una compensación de la inductancia que existe en el interior del transformador, y es como que inicia un proceso de resonancia y la tensión empieza a subir. Es decir, aparecen tensiones en las cargas superiores, aparecen tensiones en las cargas superiores a la de vacío. Este fenómeno se conoce con el nombre de efecto Ferranti, por ser el ingeniero inglés que observó y explicó este resultado por primera vez. Ver bibliografía al final del capítulo. Otra hoja, acá no me salió bien la composición. Esto es el triángulo de CAP que está acá, PMT, pero ha sido dibujado para el caso especial que la corriente está en fase con la tensión. Entonces el triángulo de CAP, que lo teníamos inclinado, digamos, hacia la izquierda, cuando la corriente está en fase, o sea que no hay elementos reactivos, el triángulo de CAP aparece paradito, ¿no? Y si hay elementos capacitivos, si la carga tiene elementos capacitivos, la corriente en vez de estar hacia abajo del eje de referencia, está acá arriba, y prima 2. Y el triángulo de CAP toma esta forma. Disculpen que el dibujo no pude lograr obtener uno mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace la proyección del punto T o se hace el cálculo, da que la tensión de salida es levemente superior. Con este dibujo traté de explicarles que en realidad el triángulo de CAP con el coseno phi de la corriente se va moviendo, ¿no? Primero lo vimos hacia la izquierda, después está vertical y ahora está girado hacia la derecha. En la otra hoja. Bueno, y acá está una curva de regulación para un transformador genérico, y observen ustedes que con coseno phi 0, cuando aumenta el coseno phi, la regulación empeora, ¿no? Entonces 0,5, 0,8, 1, y fíjense en que con corriente capacitiva la tensión sube, debido a la compensación de la capacidad con la parte inductiva del interior del transformador. No es un fenómeno, digamos, esto no va a salir resonando, sino que simplemente se produce una subtensión que podrá ser del 100%, del 10% aproximadamente. Pasar la hoja que viene y bueno, vamos a hacer un ejemplo.
Ejemplo de aplicación. Se dispone de un transformador monofásico de 250 kVA, 15.000 volt, 250 volt de secundario, 50 Hz, que tiene unos parámetros RCC 18 ohm, XCC 31,17. Esos parámetros los obtenemos del ensayo en cortocircuito. Calcular la caída de tensión relativa epsilon RCC, epsilon XCC, la regulación a plena carga con factor de potencia 0,8, la tensión secundaria en el caso anterior, la regulación a media carga y tensión secundaria correspondiente con factor pi 0,6 y la regulación a 3/4 de plena carga, unidad y tensión con factor de potencia unidad y tensión secundaria correspondiente. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, cuando nos dan un transformador en que nos dan la potencia aparente y la tensión, tenemos que conocer la corriente nominal del transformador. O sea que para eso tomamos los 250 kVA, ponemos 250.000, dividido 15.000, y sabemos que ahora que la corriente nominal del transformador es 16,67 amperes. Para calcular el valor porcentual, bueno, tendríamos que recurrir a las fórmulas anteriores, se multiplica la caída porcentual debido a los elementos resistivos en el transformador. Esto lo vimos cuando hicimos el ensayo en cortocircuito. Se toman los 18 ohm, que corresponden a la caída resistiva, se lo multiplica por la corriente, eso va a dar la caída resistiva. Se lo divide por la tensión y se lo multiplica por 100, para que dé en tanto por ciento. Y entonces la caída resistiva en este transformador va a ser 2%. Haciéndolo similar la caída reactiva, multiplicándolo por la corriente, dividiéndolo por la tensión y multiplicando por 100, da 3,46. Esto se vio cuando hicimos el ensayo. Ahora, vamos a calcular la regulación con C1 y de acuerdo a la fórmula que ya vimos, simplemente es reemplazar valores, ¿no? Acá el coseno 0,8 es por el coseno que... No me acuerdo cuánto era el coseno. Acá están las caídas, el coseno 0,8 inductivo. Entonces ahora, este 0,8 es el coseno inductivo, este es el seno inductivo, acá están las caídas porcentuales, y acá está 1, que significa que C es 1, significa que la corriente está circulando en nominal. Y entonces nos da que la caída a corriente nominal es 3,68. Ahora, pregunta C. Teniendo en cuenta que la regulación es U sub 1n menos I'2 sobre U sub n por 100, tenemos 15.000 menos I'2, U'2, U' sub 2 dividido 15.000 por 100, lo que da una caída de 3,68, que es la misma la de arriba, ¿no? Nomás que acá la expresamos en función de sus componentes externos y abajo la expresamos en función de sus tensiones externas. Entonces, reduciendo al secundario, la tensión U'2 va a ser 14.448 volt debido a la caída del 3,68% que se produce sobre la carga cuando el circuito está referido al primario, ¿no? Y la fuente de alimentación son 15.000 volts. Si aplicamos la relación de transformación, nos va a indicar que la tensión sobre la carga ahora es 240,8. Teóricamente era 250. Si la carga es C1 medio, ¿qué es lo que quiere decir? Que la corriente que va a circular por el transformador es la mitad.
Y si le agregamos que el factor de potencia es 0,6 capacitivo, entonces un medio representa la mitad de la corriente. 2 es la caída resistiva, 0,6 es el coseno de capacitivo de 0,6, menos un medio de 3,46, que es la caída inductiva, por 0,8 negativo, porque el seno de 0,6 da negativo. Y entonces se observa que la regulación da negativa, 0,784, que cuando lo aplicamos, lo llevamos a la fórmula, nos queda que la tensión U sub 2 de salida sobre la carga es 251,92, que es superior incluso a la de vacío. O sea que aquí se ve que cuando la corriente es capacitiva, se puede producir lo que se llama el efecto Ferranti. Después, la pregunta es si el índice de carga es 3/4 y el factor de potencia es la unidad, simplemente reemplazan en la fórmula que ya conocen, 3/4 por 2, el factor de potencia es 1, por 3/4 por 3,46 por 0, porque en la corriente es fase 0. Da 1,5%, y da que la caída de tensión es 2,46,25. Bueno, con este ejercicio hemos visto cómo se puede calcular en forma, digamos, proyectada, con conocimiento de los valores internos del transformador que hemos obtenido principalmente del ensayo en cortocircuito, se puede calcular las tensiones de funcionamiento en la máquina con sus tensiones nominales, cosa que no podríamos hacer en la práctica porque implica equipos de ensayo realmente muy voluminosos, muy caros y que no justifica para las necesidades que tenemos. Es decir, recurrimos a los ensayos. Por eso es tan importante el ensayo en cortocircuito del transformador. Bueno, acá tenemos otro transformador, el ejercicio de un transformador monofásico de 10 kVA, relación 1000 a 100, tiene los siguientes parámetros de tensiones relativas de cortocircuito. Acá ya le dan las relaciones relativas de cortocircuito. 6 primaria necesaria para que la tensión secundaria se mantenga constante al alimentar la carga mencionada. Si la tensión primaria se mantiene constante e igual a 1000 volt, ¿cuál será la tensión que se obtendrá en el secundario al alimentar la carga? Bueno, como siempre empezamos tratando de conocer la corriente del transformador, que nunca la dan, nos dan la potencia aparente y la tensión. Entonces, la cuenta sencilla parece 10 amperes. La corriente nominal del primario es 10 amperes. ¿Pasa a la otra hoja? Bueno, como nos dan las caídas porcentuales de la parte resistiva y de la parte reactiva, nosotros podemos descomponer, conociendo la corriente, y sabemos que la resistencia real en serie que tienen los bobinados del transformador son 6 ohm. Y el otro, XS, es J8 ohm. Entonces, lo que va a hacer acá el autor del libro no va a aplicar la fórmula que hemos deducido, sino que va a aplicar las leyes de la electrotecnia. En el circuito 326 se muestra el circuito equivalente que define el problema y que es copia del esquema de la figura 324. Al conocerse la magnitud de la tensión secundaria, parece conveniente elegir esta tensión como referencia. Y así se tiene U sub 2 igual a 100 volt. Ahora bien, como quiera que la relación de transformación es 1000 sobre 110, se podrá poner que U' 2 R sub T por U sub 2,
o sea que da 1000 volts. Y Z', la carga transferida al primario, es de 200 ohms, con un argumento de 30. Lo que va a hacer es resolver este circuito transferido al primario con las leyes de la electrotecnia. Acá no hay ninguna aproximación. En el otro paso, bueno, entonces calcula la corriente IC2 que circula, después calcula la tensión U1 y le da, y teniendo en cuenta la tensión U1, le suma la caída de tensión y entonces llega a la conclusión de que en realidad para que en el secundario exista la tensión fija de 200, 200 volts, ¿no? Tiene que haber no 1000 volts, 1046. O sea que tiene que compensar la caída interna del transformador con esos 46 volts adicionales. Es decir, se requiere 1046,16 en el primario para que se mantengan los 100 volts en el secundario con la carga mencionada. El procedimiento seguido constituye una aplicación directa de la teoría de los circuitos. Si se aplica el método que hemos estudiado recién, el método representado, que hubiera representado muchísimo menos trabajo, porque simplemente todos estos valores ya los teníamos, acá está resuelto, le da 1045,98. O sea que en el fondo el ejercicio está pensado para que ustedes vean que en realidad, si resuelven por el método tradicional de las mallas las caídas de tensión en el transformador, trabajan mucho más y el método aproximado les da prácticamente el mismo valor. Y en realidad 1 volt en 1000 volts en un transformador tiene poca importancia. Bueno, así que ya tenemos... bueno, y después, después hace... Esto me lo olvidé. Calcula la corriente I sub 2 y después calcula la corriente, bueno, fíjense en ustedes porque hace las cuentas, entonces y llega que en vez de tener 100 volts, va a tener 95,58. Que eso va a ser realmente lo que cae si nosotros tomamos el transformador, le ponemos 1000 volts fijo y lo cargamos con la carga que ya habíamos hablado. Entonces, la tensión de 100 volts se va a caer 5 volts. Observe el lector que este caso las pérdidas y el rendimiento de un transformador. Como ya se ha indicado en el capítulo anterior, las máquinas eléctricas, en realidad, el libro tiene en el capítulo anterior, una máquina eléctrica presenta pérdidas fijas y pérdidas variables. Lo que se refiere a pérdidas variables es porque la expresión es válida para motores. Las pérdidas fijas se componen de las pérdidas mecánicas, que no existen en los transformadores porque no hay piezas móviles, al no poseer esta máquina órganos móviles, y las pérdidas en el hierro. Las pérdidas variables, que cambian según sea el régimen de carga, son debidas a las pérdidas del cobre. Es decir, el transformador cambia, si mantiene la tensión en sus bornes, las pérdidas que se originan se deben a la pérdida en el cobre. Las pérdidas de Hysterics y Foucault dependen de la frecuencia y de la tensión, pero como nosotros siempre vamos a considerar que la frecuencia y la tensión son fijas, las pérdidas en el hierro son constantes y valen P sub 0. Y las pérdidas en el cobre, que la vamos a llamar P sub CC, es el producto de R sub CC por la corriente I sub 2 nominal al cuadrado, transferida al primario. La segunda identidad representa las pérdidas en el cobre a plena carga, puesto que en el ensayo de cortocircuito se realiza con corriente asignada.
En general, para una corriente secundaria I sub 2, la pérdida va a ser R sub C por la corriente I sub 2 que está circulando. Teniendo en cuenta la definición 375 del índice de carga y la expresión 373, la potencia de pérdida en el cobre la podemos complicar un poquito y entonces ponemos que la pérdida del cobre es R sub Cc por la corriente que está circulando. Pero la corriente que está circulando podemos referirla como el índice de carga. El índice de carga está referida a la corriente máxima. O sea que es el índice de carga al cuadrado por la potencia en el cobre. Como en cualquier máquina eléctrica, el rendimiento es el cociente entre la potencia útil y la potencia secundaria, potencia útil o potencia secundaria y la potencia total o de entrada, tenemos que el rendimiento del transformador va a ser P sub 2 sobre P sub 1, que P sub 2 es la potencia de salida, P sub 1 es la potencia de entrada. Y la potencia de entrada la podemos descomponer en P sub 2, que es la potencia de salida, más la potencia de pérdidas, donde P sub P representa la potencia de pérdida. Y si el secundario suministra una corriente I sub 2 a la tensión U sub 2 con un factor de potencia Q sub 2, la potencia de salida va a ser U sub 2 I sub 2 coseno phi sub 2, que va a ser igual al índice de carga por U sub 2 por I sub 2n. Observen que al introducir el índice de carga desaparece I sub 2 y entra I sub 2n. Entonces, la potencia de pérdida va a ser la potencia en el hierro, la potencia en el cobre, que va a ser igual a la potencia P0 en el hierro, más el índice de carga por la potencia en corriente continua. Entonces, reemplazando todo eso, nos queda la expresión del rendimiento del transformador. En la parte superior está la potencia de salida. Ojo, expresada con el factor C, que es el índice de carga. Porque acá está I sub 2 nominal. Pero si uno quiere considerar otro valor, media, digamos, 50% de corriente nominal, acá en C hay que poner 0,5. Si es el 20% hay que poner 0,2. Y si es la corriente completa, estamos calculando el rendimiento para la corriente completa, C vale 1. Dividido, bueno, y en el denominador está la expresión de la potencia de salida, más las pérdidas en el hierro, más las pérdidas en el cobre, que también obedecen la misma ley. Las pérdidas en el cobre dependen si la corriente es nominal, 50%, 25%, y que varían cuadráticamente, por eso C está elevado al cuadrado. Siguiendo para adelante, entonces, bueno, acá, bueno, es una aclaración nomás, acá está la fórmula, donde I sub 2 y sub 2n representa la potencia asignada al transformador en kVA. Se observa que el rendimiento empeora cuanto menor es el factor de potencia. O sea que el rendimiento de la máquina, cuanto menor es el factor de potencia, empeora. Y cuanto menor es el índice de carga. O sea, que si una empresa de distribución de energía tiene un transformador colocado en una esquina, por ejemplo, en un barrio, y no toma, porque la gente no consume electricidad, a lo mejor porque digamos, el barrio no está construido todavía, el rendimiento va a ser muy malo porque no va a tomar corriente. Y si encima el único que toma corriente lo utiliza factores de potencia menores de 0,8, el rendimiento de ese transformador se ve realmente no es muy malo. Pero a veces la empresa de servicio tiene que dar primero el servicio de electricidad. Es al C óptimo no, la potencia totales, creo, P0. Es el C óptimo
por P sub Cc. Y el C óptimo, entonces, para obtener el C óptimo, hay que despejar el C. Entonces el C óptimo es en realidad el cociente, la raíz cuadrada del cociente de P sub 0, que son las pérdidas en el cobre, y de P sub 0, creo que no estoy diciendo mal, P sub 0 son las pérdidas en el cobre, ¿no? Y P sub Cc, no, perdón, P sub 0 son las pérdidas en el hierro, y P sub Cc son las pérdidas en el cobre. Así que si el transformador trabaja siempre a plena carga, convendría que el índice anterior fuera igual a la unidad, el C óptimo. De ese modo, la máquina trabajaría con máximo rendimiento. Sin embargo, lo normal es que un transformador trabaje con cargas variables. Esto hace que en la práctica se diseñen estas máquinas con índices de carga comprendidos entre 0,5 y 0,7 para los grandes transformadores centrales eléctricas y entre 0,3 y 0,5 para los transformadores de distribución de pequeña potencia. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de las distribuidoras de energía? ¿No? Tienen que poner un transformador, pero no van a trabajar a la máxima potencia, ni van a tener el C óptimo, porque como los consumos son variables, uno prende la luz, otro la apaga, la distribución eléctrica tiene es decir, para la gente tiene sus problemas porque la gente se engancha, es decir, conecta, desconecta, conecta, desconecta, y entonces el transformador no trabaja en el sentido óptimo. Pero si un transformador que uno debe colocar en una industria para una máquina, y sabe que va a tomar siempre la misma corriente, entonces el transformador se diseña para que el C óptimo sea la corriente nominal. Bueno, a ver, observen que el rendimiento depende del coseno phi, llega a un máximo y después empieza a caer. Acá está dado en función del índice de carga y la potencia. Incluso hay curvas de rendimiento que por ahí, debido al coseno phi, cruzan la de mayor rendimiento en determinado coseno phi, cruza la de menor rendimiento, o sea, de otra condición de trabajo, y tienen menor rendimiento que cuando están cargados normalmente. Vamos a ver lo que viene. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas del problema del rendimiento del transformador? Se debe evitar el funcionamiento de un transformador con cargas pequeñas, porque el rendimiento será pequeño. O sea que si ustedes, ya sea una empresa distribuidora o en una empresa que funcione, tienen que alimentar determinada carga, tienen que tratar de poner el menor transformador posible para que su eficiencia sea la máxima. Lo que pasa que en la distribución de energía, en el servicio público, siempre hay que tener algún factor de prever sobrecargas, y entonces siempre el transformador está un poco más sobredimensionado a las necesidades del barrio. En la industria no, porque a veces las máquinas tienen un consumo bien definido, y entonces uno le pone un transformador exactamente que suministre la corriente que pide la máquina, y entonces el transformador se lo diseña para el C óptimo. Si el transformador estuviera funcionando siempre a carga asignada, interesaría que el C óptimo fuera igual a la unidad. Eso es en la industria. Y así funciona con el rendimiento máximo. Pero lo habitual es que la carga es variable. Por esa razón, los transformadores grandes se diseñan de forma que el C óptimo esté entre 0,5 y 0,7. Y los transformadores de distribución pequeños se diseñan con el C óptimo entre 0,3 y 0,5. Se debe elegir un transformador cuya potencia asignada no sea demasiado elevada para el servicio que se destina,
ya que trabajaría en forma reducida y su rendimiento sería bajo. O sea, conclusión, dado un consumo que debe ser alimentado, hay que utilizar el transformador lo más pequeño posible. Si ponen un gran transformador, digamos necesitan 200 kilos y ponen uno de 1000, el de 1000 va a tener las pérdidas en el hierro, no tanto en el cobre, pero las pérdidas en el hierro y mejor dicho, las pérdidas estériles del hierro, que van a calentar el transformador, pero que no va a producir ningún efecto positivo sobre el rendimiento del sistema. Si se compara el comportamiento de un transformador para dos factores de potencia diferentes, coseno phi a 2 menor que coseno phi b, puede suceder que el rendimiento máximo para el factor de potencia coseno phi sub 2b sea inferior a un rendimiento diferente del máximo que es para coseno phi sub 2a. La curva de rendimiento, en realidad tengo algunas, creo que tengo alguna más interesante, en donde se cortan. Culpa, viste, del coseno phi de la máquina, estropea el rendimiento, perdón dicho, culpa el coseno phi del consumo, estropea el rendimiento del transformador. Bueno, con esto tenemos rendimientos. Aquí hay un ejercicio. Si se dispone de un transformador monofásico de 250 kVA, 15.000 volt, 250 volt, 50 Hz, que tiene una pérdida en el hierro de 4.000 watts y unas pérdidas en el cobre a plena carga de 5.000 watts. ¿Cuál es el rendimiento a plena carga con factor de potencia 0,8? La segunda pregunta es el rendimiento a media carga con factor de potencia unidad, la potencia máxima del rendimiento y el rendimiento máximo con el factor de potencia 0,9. Bueno, los datos los tenemos. Las pérdidas en el hierro son 4 kW y las pérdidas máximas en el cobre son 5 kW. Como a plena carga el índice C es 1, simplemente reemplazando coseno phi por 0,8, que es un dato, nos da que el transformador tendría un rendimiento de 95,7. En la otra hoja debe estar. Si el factor es la unidad, el factor de potencia de la unidad, fíjense en que aunque la carga sea la mitad, teóricamente iría en contra del rendimiento, pero el factor de potencia compensa y se obtiene, reemplazando los valores, se tiene un valor de 96%. Eso les está indicando a ustedes cuánto modifica el comportamiento de las máquinas eléctricas el factor de potencia de las cargas. Se observa que el rendimiento en este caso es mayor que en el caso anterior, debido a que ahora trabaja la máquina con menor factor de potencia, pese a que el transformador funciona a media carga. El índice de carga que se obtiene máximo rendimiento, de acuerdo a la ecuación 386, esta es la pregunta C, es 0,894. De ahí sacamos la potencia nominal y nos da 223,6. Esa es la potencia que al funcionar el transformador, que es de 250 kVA, cuando funciona con 223,6 kVA, tiene el máximo índice de potencia. Y el rendimiento máximo, no me acuerdo bien la pregunta, para ese factor de potencia representa 96,2. El rendimiento maximorum se cumplirá para el índice de carga anterior, pero con un factor de potencia unidad. El lector puede demostrar que es igual a 96,55 si el factor es la unidad. La corriente de excitación en vacío de un transformador, esto tienen que recordar cuando vimos la bobina con núcleo de hierro. En el fondo,
El transformador, el elemento excitador, es una bobina que tiene núcleo de hierro, genera un flujo y otra bobina capta el flujo y así se produce el efecto transformador. Pero el comportamiento de la anomalía, digamos, de que la chapa magnética tiene digamos, un dibujo curvo, perdón, una forma curva, y la intención es de que para obtener el máximo aprovechamiento hay que avanzar sobre la forma curva. La corriente entonces que absorbe el primario tiene la forma de campana, como ya lo vimos con la bobina. Incluso los gráficos que transferíamos la señal de un lado al otro. La forma de bobina fundamentalmente está gobernada por la tercera armónica, pero la quinta también contribuye a esta forma de campana. La pregunta que le tendría que hacer es, si quiero disminuir las armónicas que absorbe el transformador, ¿qué tendría que hacer en el diseño? Lo que hacer es bajar la inducción magnética. En vez de utilizar, por ejemplo, 14 Tesla, podría utilizar 10 Tesla. Y entonces la corriente armónica va a empezar cada vez a parecerse más la senoidal porque no tiene componentes armónicas, porque la curva de magnetismo en esa parte es recta. Pero ustedes saben que las máquinas eléctricas se diseñan no por lo mejor, sino que se diseñan, el factor económico es el que gobierna, así que se busca un nivel de magnetización que, bueno, sea tolerable las pérdidas, sea tolerable las corrientes armónicas, y el costo sea bueno. De cualquier manera, a veces suelen introducir factores importantes. Cambiar la hoja y está. En el caso real, el reparto de armónico es aproximadamente el siguiente: 45% del tercer armónico, 15% del quinto y 3% del séptimo. Porcentajes menores para armónica de mayor orden. Los valores anteriores se definen a porcentaje, los valores anteriores se definen a porcentaje respecto a la onda senoidal equivalente de la corriente. Si este transformador está conectado a un generador muy cerca, las corrientes armónicas se cortocircuitan en la impedancia del generador y no tiene ningún problema. El problema es que si el transformador o el alimentador que del transformador alimenta 2 o 3 cables, todos los cables contribuyen con sus componentes de armónica y puede a veces originar un problema. En el análisis simplificado se puede considerar la existencia de una fundamental de corriente 50 Hz y una tercera armónica 150 Hz. Bueno, esta consideración es vieja, ya hace muchos años que se hace, y ya de una tercera armónica de corriente tiene el inconveniente que, siendo audible a la frecuencia de 50 Hz, 150 Hz, puede interferir por inducción mutua con las líneas telefónicas con una inducción máxima que se sitúa en el codo de la curva de emanación del material magnético con el que está construido el núcleo. Y hoy en día, para chapas de grano agrietado, se sitúa en 1,4 Tesla. Hoy dije 14 Tesla, discúlpenme, porque yo trabajo mucho con Gauss y por ahí, en el cambio, 1,4 Tesla. En realidad hoy en día hay chapas que se pueden manejar más todavía, unos 6 Tesla, 1,8. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la aplicación brusca de la tensión U1N en un transformador da lugar a un periodo transitorio en que la corriente, supongamos por sencillez que el transformador está en vacío, puede alcanzar varias veces la corriente asignada. Y es por ello que en ocasiones
se la confunde con corriente de cortocircuito. Muchas veces ha ocurrido, yo tengo noticias, de que alguna empresa pidió algún transformador especial, le preparó el interruptor, conectó toda la energía, pusieron el transformador, cada vez que conectaban el transformador, saltaban las protecciones. Eso se debe a la corriente de IRUS del transformador, que también tiene un poco, cuanto más excedida o más arriba está la curva de magnetización o el punto que hemos elegido, la corriente de arranque del transformador es, en ocasiones puede que no. Y si uno cierra justo en el momento justo, no hay ningún ruido. Vamos a explicar este fenómeno que fue analizado por primera vez por el profesor inglés Fleming, en el que se incluye tanto el instante de conexión, en el que influye tanto el instante de conexión como el flujo remanente. Nosotros habíamos considerado que a un transformador lo alimentábamos con una tensión U sub 1t, raíz de 2, U sub 1 coseno de omega t por alfa. Bien, en la chapa siguiente, entonces, la magnitud máxima a que llegará el flujo en el primer semiciclo de la tensión aplicada depende del ángulo de fase que tenga en el instante de conexión. O sea, que el instante de conexión es crítico. Si se aplica inicialmente, por ejemplo, U sub 1 de t raíz de 2 de U sub 1 coseno omega t, se supone el transformador ideal. Entonces U sub 1 es N1 por la derivada de phi sub 1 respecto de t, que es igual a raíz de 2 de U sub 1 coseno omega t. Y que al integrar nos da que el flujo es raíz de 2 U sub 1 seno de omega t N1 omega más C sub 1. Ven que el flujo y la tensión están desfasadas a 90 grados. Eso recuérdenlo siempre. Primera conclusión. Cuando C1 representa la constante de integración, si se supone en principio que el flujo magnético inicial es cero, la constante anterior va a ser cero, por lo que la 390, el flujo correspondiente, coincide con el régimen permanente y por ello no causa problema. O sea que si nosotros tenemos la suerte de conectarlo en un instante determinado, que ahora lo vamos a ver en la imagen siguiente, no existe ningún transitorio. Es decir, el punto de conexión está aquí. La onda senoidal es máxima y la onda del flujo está en cero. O sea que está desfasada. Fíjense en que la tensión llega a cero aquí a los 90 grados y el flujo llega al máximo acá en los 90 grados. O sea que acá se está produciendo, digamos, la representación de cómo varía el flujo y la tensión en un transformador normal. Si uno tiene la suerte de cerrar el interruptor, bueno, no es tan, no hay que pegarle justo aquí. Y si digamos, si el cierre se produce por los alrededores, digamos, el transitorio de conexión no es tan grave. Entonces acá está representada la corriente I sub 0, la tercera armónica, la corriente de conexión y el flujo phi, que están desfasados a 90 grados. Sin embargo, si el instante de conexión se produce en el momento en que la tensión aplicada está desfasada alfa 90 grados, entonces la tensión U sub 1 es U sub 1 coseno omega t menos 90 grados, que es 2 raíz de 1 seno de omega t. Entonces el valor de la tensión en el instante de conexión t es igual a 0, tiene un valor nulo y el flujo resultante del transformador va a ser phi sub t es menos raíz de 2 U sub 1 N1 phi coseno omega t más C sub 2, que es igual a menos phi máximo coseno omega t más C sub 2.
Y si se considera que en ese momento T0 el flujo magnético es cero de la ecuación anterior, se deduce que la constante C2 tiene un valor C2 igual a phi máximo. Por lo que el flujo instantáneo obedece a esta otra ecuación, ¿eh? Que no tiene nada que ver con la de la tensión. Si vamos a la otra, bueno, esta no, esto es para ustedes. Fíjense en lo que pasa. Si yo conecto la tensión en el punto cero y el flujo está también en cero, ¿qué es lo que pasa? No hay flujo para oponerse a la tensión. Entonces se produce un proceso transitorio, ¿eh? Que llega a 2 veces el phi máximo, y esto dura varios periodos hasta que el flujo se acomoda en la posición que le corresponde, desfasado 90 grados con respecto a la tensión. Esto es lo que origina la sobrecorriente de arranque, porque imagínense que una vez que pasamos el flujo máximo, el único límite que existe para la corriente es la impedancia interna del primario, o sea, la inductancia de dispersión del primario y la resistencia del primario. Bueno, que también colaboran para disminuir el proceso. O sea, que si el flujo hubiera estado aquí y yo arranco de cero, todo andaría bien. Pero si el flujo está en cero, porque se ha magnetizado o de la interrupción anterior quedó en cero, no se cumplen las ecuaciones y entonces se produce un proceso transitorio que además se le puede corriente de excitación o corriente de conexión que puede valer 100 veces la corriente vacío de régimen permanente. Si se considera que esta última corriente es del 5 al 8%, las corrientes instantáneas son 5 o 8 veces la asignada, lo que provocará fuerzas electromagnéticas de los devanados de 5 al cuadrado a 8 al cuadrado, es decir, 64 veces mayor. Eso puede hacer que si el transformador no está bien construido, las bobinas se aflojen, y especialmente la de las cabezas de las bobinas se aflojen, toquen el hierro y produzcan un daño en el transformador. O sea que los diseñadores ya tienen que tener previsto, más o menos, cuál va a ser la corriente de arranque del transformador en el peor instante. Porque ya vimos que hay un instante que si está justo, no pasa nada. Pero que en el peor instante va a tener que soportar un proceso transitorio de varios ciclos hasta que el transformador se acomoda. Debido al valor no nulo de la resistencia del devanado primario, la corriente transitoria de conexión se amortigua rápidamente al cabo de unos pocos ciclos. Y es por ello que al tratarse de corriente de poca duración, se tengan que utilizar protecciones que no actúen rápidamente, evitando la desconexión del disyuntor o interruptor automático. O sea, que a veces no hay que tomar la corriente nominal del transformador y un 20% o un 30%, sino que hay que tener en cuenta qué corriente de arranque tiene el transformador cuando lo conectamos. Que muchos de esos elementos dependen del que diseñó el transformador. Nosotros estamos prisioneros del que fabricó el transformador. No sé si está escrito por acá, algunas soluciones cuando no hay vuelta es poner otro interruptor en paralelo que tiene resistencias en serie. Entonces conectan con las resistencias en serie, esperan 10 ciclos y conectan la tensión directa. Entonces, más o menos el magnetismo en el interior del transformador se acomodó y ya no existe problema. En la otra hoja, bueno, la forma de la corriente de Irus o de arranque tiene esta forma de fenómenos transitorios. Fíjense que hay un pico grande y los elementos resistivos que tiene la bobina
la bobina de primario, va haciendo disminuir. Fíjense en que arranca por arriba, casi no tiene componente alterna. En realidad, si uno hace el análisis transitorio, en realidad hay una componente de corriente, digamos, una corriente descendente, que no me acuerdo si tiene forma logarítmica. Hasta que, cuando se establece el sistema, fíjense en que la corriente va medio ciclo arriba, medio ciclo abajo. Lo de arriba, bueno, son dibujos para que aclaren más o menos. Acá está mejor aclarado qué es lo que pasa si B1 se conecta justo con Φ1. No encuentra el sistema para funcionar como transformador. El problema también es imaginarse que uno arranca los transformadores, por ejemplo, los hobbyistas o los que tenemos un pequeño taller, a veces arrancamos un transformador que recién hemos diseñado algo, lo arrancamos con un variac. Entonces, como con un variac viene la tensión pequeña, muy pequeña, el sistema se acomoda rápido. El problema es aplicarle tensión de línea, de potencia, justo en el momento que no está magnetizado el material de la manera adecuada. Porque la manera adecuada, el material tendría que tener menos Φ sub m. Entonces ahí hay un retraso 90 grados, acá está el retraso, el flujo se hace cero, la tensión se hace máxima. Bueno, creo que no hay más nada. A ver, tiene la corriente de conexión, que muestra un pico corriente muy elevado que se amortigua rápidamente. Se observa que la corriente tiene carácter unidireccional, lo cual se debe a que el ciclo de histéresis se hace asimétrico. Entonces, purificar un poco la frase, pero la última parte está plenamente rescatable. A mayores inducciones, o sea, cuando esté más exigido el transformador, la corriente de arranque va a ser más grande, los IRUs de arranque, cuando nos toca justo en el momento peor, que es cuando la tensión que conectamos es cero. Porque cuando uno cierra un interruptor, la fuente de energía la tiene de un lado y no sabe en qué fase está. Cierra el interruptor. Por ahí justo estaba en cero la tensión. Es senoidal, pero justo pasaba por cero. El ensayo, y con esto llego al valor de temperatura que tenía en el momento de la desconexión. Y pude tomar el primer valor. Seguramente si ustedes lo hacen así, les va a dar muy parecido al valor con el cual aproximaron ustedes, ¿no? Es un elemento que enchufado a una fuente produce en la salida distintos puntos de valores de tensión, distintos valores de tensión en la salida, que es lo que está a la izquierda. Y después tenemos, más allá del transformador en sí, tenemos amperímetro, un voltímetro y un batímetro. ¿Sí? De todos esos elementos que están ahí, ¿cuál les parece que son importantes para la determinación de los valores? Pregunta. Porque tenés que mostrar las pérdidas en el batímetro. Hay que subir la tensión hasta mostrar las pérdidas. ¿Qué pérdida? Exacto. O sea, nos va a dar las pérdidas en el cobre y nosotros le vamos a sumar las pérdidas en el hierro, de un ensayo que ya teníamos. Así es. Sí, te encargan más las pérdidas en vacío o las pérdidas en el hierro. Ojo con decirnos las pérdidas en el cobre, porque nosotros salimos con la otra pregunta al toque, ¿no? Te encarga que se ven representadas, son las que se generan dentro de la bobina, y que son las del cobre más las adicionales, más las del hierro, que son las que se hacen en el ensayo de vacío. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Lo dijeron, pero ¿por qué es importante? En el procedimiento, ¿cuál es la importancia que tiene? ¿Batímetro? Sí. El procedimiento es, yo arranco, pongo el variador de tensión en valor bajo,
y voy subiendo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo, hasta dónde subo yo? ¿Cómo es el procedimiento? Si ustedes estuvieran en el ensayo, Hasta la hay corriente una nominal. persona viendo el amperímetro, una persona viendo el voltímetro, una persona viendo el batímetro y otro variando la tensión. ¿Sí? El que varía la tensión sube la tensión hasta cualquier valor o hasta que alguien le diga qué cosa. Hasta que aparezca la corriente nominal. Bien. ¿Y con eso ahí ya está en condiciones de ensayo? Sí, cuando aparezca la corriente nominal voy a tener las pérdidas en carga. Después nosotros sumamos las pérdidas en el hierro de un ensayo que realizamos anteriormente. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Seguís aumentando la tensión? Sí, podría, hasta que aparezca la pérdida total, de las pérdidas en carga más las pérdidas en el hierro. Está bien, perfecto. Porque si no, hasta que me decías eso, me parecía que el elemento importante era el amperímetro. Está bien, vos llegás hasta la corriente nominal y después ahí todavía no estás en situación Sí, de ensayo. sí, pero en el batímetro yo después espero tener la suma de las dos, la pérdida en carga y las pérdidas en el hierro. Correcto. Muy bien, O sea, perfecto. variaría un poco más la tensión hasta encontrar esa potencia en el batímetro, que es la suma de carga y en el hierro. ¿Qué es un variac? Un variac es un autotransformador, ¿sí? Pero vamos a suponer que sea un transformador que tiene un bobinado de alta y un bobinado de baja. Y ese bobinado de baja tiene puntos de los taps de regulación, ¿sí? Pero en vez de ser puntos fijos, es un cursor, es un punto variable que yo lo voy deslizando y voy sumándole o restándole vueltas al bobinado del lado de baja, en este caso, ¿sí? Tiene, en la parte de arriba tiene un cursor que yo lo muevo y ese cursor tiene un carbón que apoya sobre las bobinas del lado de baja y va aumentando o disminuyendo, según para qué lado lo mueva, la cantidad de bobinas que tiene ese bobinado secundario. Vendría a ser el equivalente a los tabs de regulación de un regulador manual, de un transformador, nada más que esto lo hace en forma continua, como si fuera una resistencia variable, lo mismo. Le va puenteando, aumentando, disminuyendo la cantidad de espira que tiene del lado del secundario. En este caso en particular, es un autotransformador, ¿sí? Y ustedes todavía no vieron un autotransformador. Es muy parecido a un transformador, nada más que tiene un solo bobinado, ¿sí? Que es el bobinado primario o del lado de alta. Y lo que vendría a ser la parte del bobinado secundario, si hacemos una similitud con un transformador, es parte del bobinado primario, es una porción de ese bobinado, de ese único bobinado que tiene el autotransformador. ¿Sí? Esto se ve bien claro acá. Esta bobina, este es el único bobinado que tiene. Y el secundario es esta porción de bobinado de ese bobinado primario. ¿Sí? Eso es un autotransformador. Yo puedo ajustar este valor en distintos puntos de regulación y sacar una tensión reducida de la tensión nominal. Eso es un autotransformador. Tiene algunos problemas de cortocircuito, que la corriente de cortocircuito es muy grande, pero se puede utilizar, vamos a ampliar un poco el panorama, para hacer un arranque de un motor a tensión reducida. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon hablar del arranque estrella-triángulo, es un arranque de un motor a tensión reducida. También existe el arranque por autotransformador. Y esto es lo que usan, este variac. Nada más que tiene puntos fijos, ¿no? Para hacer un arranque a tensión reducida tiene puntos fijos que son 60, 70 y 80% de la tensión nominal. Pero es un solo bobinado, no son primario y secundario, sino que es un bobinado primario y el bobinado secundario es parte del bobinado primario. ¿Sí? Es todo lo mismo y está todo sobre el mismo núcleo de hierro. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Y en este caso es un carbón deslizante, ¿no? Que se desliza sobre el bobinado primario.
En el caso de no lo van a encontrar en un autotransformador para arranque de motor. Esos son puntos fijos. Una vez que se establece ese punto, listo, ya está. Arranca al 60% de la tensión nominal. Si pongo otro contactor, puede ser que arranque al 80%, después, mejor dicho, arranca al 60%, después por otro contactor le hago tomar tensión de acá y llevo al 80% hasta que llega al 100% de la tensión nominal, que quiere decir que estoy puenteando este autotransformador. Lo que va haciendo es, al correr, uno conecta una de las entradas de la bobina, al comienzo de la bobina, un borne, y el otro borne a la salida de esta toma. ¿Sí? Entonces, esto a medida que va recorriendo, lo que hace es, va tomando, fíjense que si la corriente entra por acá, en esta posición que está, recorre todo el bobinado hasta que lo toma por acá. Pero si yo corro esto y lo desplazo y pónganse que lo paro hasta acá, hasta por acá, entonces la bobina que está tomando tensión simplemente es este pedazo. Entonces, como la tensión es fija entre este punto y este punto, porque es lo que yo estoy alimentando, ¿sí? Perdón. Y entonces la alimentación de la bobina es fija entre este punto y este punto. Y después este punto es el tercer punto en la salida del cursor, que va tomando distintos niveles de tensión conforme voy moviendo esto alrededor de la bobina. Si esto supónganse que tiene de 0 a 100 volt, por decir un número, a la mitad del recorrido tendrá 50, acá tendrá 25, eso depende de cómo esté, no es tampoco tan lineal, pero bueno, yo a medida que voy recorriendo, voy sacando tensiones distintas, es lo que dice Jorge. Entonces ustedes lo que van haciendo es regulando la tensión de salida, ¿sí? Un estabilizador de tensión puede trabajar de esa manera, ¿no? Si la tensión baja, voy aumentando el número de espiras. Sí, los viejos, los Con estabilizadores viejos trabajaban así. Tenían puntos fijos, tenían Sí, puntos ahora fijos de hay salida. triaco, otra cosa, pero Claro, tenían puntos fijos de salida, determinadas tensiones, tenían escalones de tensión, y entonces salían, de acá sacaban cablecitos. sí, ¿Sí? tenía varias salidas. Claro, Pero entonces vos tenías con todos el los puntos. autotransformador. Claro. Ahora no, ahora se hace con tiristores. Bueno, los estabilizadores, y por ahí no lo quise decir porque es muy antiguo, es de mi época esos estabilizadores de tensión, pero bueno, es así, es un autotransformador que tiene puntos fijos, es una sola bobina a la cual le entraban 220, y cuando en tu salida vos veías que la luz empezaba a ponerse amarilla, temperatura, a ver si podíamos usar el mismo transformador en una zona donde hay más calor, más temperatura ambiente, por así decirlo. Sí, sí, va relacionado a eso, es para saber si... Para la potencia nominal que dice en la placa, o sea, si Claro. va a trabajar a potencia nominal. Claro, exactamente. Si justamente cumple con Potencia nominal. Exactamente. Si cumple con los requisitos para poder funcionar a un régimen nominal, tal como le dice la chapa. Si no, lo que hay que hacer es reclasificar ese transformador y a otra potencia distinta. Pero sí, básicamente es eso. O sea, hay temperaturas que no podemos superar que están dadas por la aislación del propio transformador. Lo que deteriora justamente la temperatura es la aislación del transformador. Dependiendo qué clase de aislación tiene, vamos a tener una temperatura distinta que no podemos superar. Puntos que yo les decía, ¿ven? Fíjense que tienen la alimentación del variac por la izquierda, digamos, los dos puntitos verdes son los dos puntos de alimentación de tensión fija, y el tercer punto es el cursor. ¿Sí? Es el cursor por donde se saca la tensión, que esa tensión es con respecto al punto común que está abajo. ¿Sí? Así funciona el variac. En realidad, nosotros le ponemos variac, porque variac es una marca. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a lo...? No sé. Lo que esa pregunta con los chicos. Y a ver, retomemos por dónde veníamos. Vos dijiste que primero llegabas a la corriente nominal y después, Sí. ¿qué tenías que hacer? Para poder... aumentar la tensión hasta que me aparezca la pérdida en Bien, carga más exacto. las pérdidas en el hierro. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en esa situación? ¿Lo estás poniendo en régimen de trabajo? No, lo estoy sobrepasando porque si aumenté ¿En la qué? tensión térmicamente. está bien, lo estás poniendo el transformador térmicamente a la misma temperatura que tendría que estar si estuviera trabajando en condiciones nominales. Sí.
Pero ¿dónde le está generando todo ese calor? Y o sea, en el bobinado. Exactamente. Vos no estás generando Porque el calor en el hierro. Sí, sí. Estás aumentando la temperatura del bobinado para que el bobinado le transmita el calor al hierro. ¿Sí? Sí. Entonces vos le estás dando más calor del que realmente genera al bobinado. ¿Sí? Estás concentrando todas esas pérdidas, se la estás poniendo al bobinado, por lo tanto le estás haciendo circular más corriente, por lo tanto el bobinado está sufriendo, la temperatura del punto más caliente va a ser mayor en el bobinado. ¿Sí? No se calienta en condiciones normales ese transformador. Pero bueno, sirve para lo que es el ensayo y también vas a llegar a la temperatura máxima que ese transformador va a poder soportar, ¿no? Pero entonces el error sería que yo le estoy dando la temperatura en el bobinado y no en el núcleo. Como Exactamente. En carga, esa temperatura yo la tendría en el núcleo, si estuviese trabajando en carga. Exactamente, vos tendrías las pérdidas en carga en el bobinado y las pérdidas en el hierro en el núcleo. Tendrías dos fuentes de calor distintas para la temperatura total del transformador. Una la bobina y otra el hierro. Y acá tenés una sola fuente de calor que es la bobina. ¿Sí? Ese es el error que cometés al hacer este ensayo. Pero bueno, es totalmente aceptable porque la diferencia económica entre hacer un ensayo a potencia nominal y tensión nominal es muchísima como para no resignarse, decir, bueno, le estoy sobreexigiendo el bobinado para tratar de conseguir a ver a qué temperatura llega. La potencia de pérdidas totales es la misma en este ensayo que en el ensayo a potencia nominal, porque yo la estoy midiendo acá en el batímetro, ¿sí? Pero bueno, estoy cometiendo dos errores. Yo le estoy calentando este transformador solamente con un solo punto de calefacción, por decirlo así, y no me sale exactamente la palabra, pero estoy metiendo todo ese calor, toda esa energía que para calentar el transformador en las bobinas. Y ese es un pequeño error que se comete, pero totalmente aceptable. Vos calcula que para que circule la corriente nominal por el secundario, vos tenés que tener la tensión de cortocircuito, más o menos, en borne del transformador. ¿No? Que vos ya has visto los ensayos que es alrededor del 5%, ¿sí? El 4%. O sea que te falta todavía el 94, el 96% de tensión para agregar. Así que toda esa pérdida en tensión no la tenés. Es pérdida de generación de calor, como dice Jorge en el hierro, no la tenés. Y la tenés que suplir metiéndole más corriente para que el bobinado se caliente más y compense esa cantidad de calor que no aparece. Entonces estás haciendo es una fuente de error grande porque no es el comportamiento térmico que tiene. O sea, es un error, digamos, del ensayo, porque si yo lo ensayase por el método de potencia nominal, no tendría ese error porque tendría las potencias en el bobinado y en el núcleo, pero sería costoso el ensayo. Exacto. Sí, por eso que la pregunta es, ¿qué error se comete al utilizar este método? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre hacerlo por este método o hacerlo por el método de tensión y potencia nominal? A eso va dirigida la pregunta. Sí, en este sistema tengo una sola fuente de calor, que es el bobinado, y en cambio en condiciones nominales tengo dos fuentes de calor. El hierro y el bobinado. Aunque eso es. El esquema sería, si vemos esto, el esquema sería sacar este cortocircuito de los bornes, poner una carga que me haga circular la corriente nominal en el secundario y en el primario, y sacar este variac. Esto conectarlo directamente de la red. ¿Sí? Esto desaparece, porque yo lo tengo que alimentar a tensión nominal. ¿Sí? O sea que este punto lo conecto acá, directamente a tensión nominal, el variac desaparece y desaparece el puente que está cortocircuitando del lado de baja.
¿sí? Y ahí le pongo una impedancia o una carga tal que me haga circular la corriente nominal del lado primario, que es donde yo estoy midiendo la corriente. A ver, por ejemplo, para calcular así medio en el aire, ¿sí? No tienen que ser números exactos. Imagínense que ese transformador es un transformador de 500 kVA, ¿sí? Y le quiero usar el método de potencia. O sea, quiero ponerlo en situación de nominal para poder hacer el ensayo. ¿Una carga de qué valor tendría que colgarle en el secundario? Más o menos, ¿no? Supongamos que es un transformador que tiene una tensión de cortocircuito del 5%. Menos de 500 kVA o 500 kVA. Ensayo, no voy a hacer ensayo de cortocircuito. Voy a hacer ensayo de potencia nominal y quiero hacer ensayo de calentamiento. Entonces lo quiero poner en situación nominal. ¿Sí? De carga nominal el transformador. Entonces tengo la tensión adecuada, le tengo que conectar una carga, ¿sí? Y el transformador es de 500 kVA. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor y tiene una tensión de cortocircuito del 5%? ¿Qué valor de carga debo ponerle en el secundario para poder llevarlo a situación nominal? Y mayor que 500 kVA tiene que ser. ¿Mayor que 500 kVA? Sí, porque esa tensión de cortocircuito va a generar una caída de tensión en el secundario. Y este transformador tiene una potencia nominal de 500 kVA, como dice Marcelo. ¿Sí? ¿Qué potencia? Y me entrega 500 kVA. En el bobinado del lado secundario me entrega 500 kVA. ¿Qué potencia toma este transformador de la red? ¿500 kVA? ¿Menos o más? Supóngase que tiene una tensión de cortocircuito del 5%. ¿Sí? Sí, como bien dijiste, toma más, porque tiene que tomar los 500 kVA que tiene que entregar, más las pérdidas internas que tiene este transformador. O sea, más la potencia del primario para generar el Más la campo. potencia de pérdida. Sí. ¿Sí? Los 500 más las pérdidas que tiene este transformador. Si quiere entregar la potencia nominal, tiene que entregar, y son 500 kVA, va a entregar 500 kVA más las pérdidas de esto, que si pongámosle, Entonces, no sé. al revés lo que preguntó Marcelo. ¿Cuánto tengo que, si tomo 500 de la red, cuánto tengo que tomar el secundario? Menor, entonces, porque yo voy a tomar 500 de la red kVA. Entonces la carga del secundario tiene que ser menor. ¿No, Marcelo? No sé, esa es la Tu pregunta fue al revés. Esa es la Tu pregunta. pregunta fue al revés de lo que dijo Jorge. Bueno, por eso, el tema es eso. ¿Cuánto pones de carga vos atrás? ¿Más, menos o igual de 500 kVA? Acordate que te estoy diciendo que el trabajo es del 5%. Si tomo 500 de la red, menos. ¿Cuánto menos? Me lleva mucha matemática. 5%. Pero igual la entendí cuando Jorge la dijo al revés a la pregunta ahora. Claro, yo para tener 500 del secundario tengo que tomar los 500 del secundario más lo que me genere el consumo del primario, digamos. Tengo que tomar un poco más para tener 500 kVA. O sea, la red no va a ver los 500, va a ver los 500 del secundario más lo que consume el primario. Lo que pasa es que nosotros siempre somos malos a preguntar. Nosotros preguntamos bien. ¿Sí? Lo hacemos... puede ser, sí. O sea, el 5% menos de la total. Y ese Claro, para si pasar las tiene una pérdidas. tensión de cortocircuito del 5%. Circuito. Entonces, ¿Cuánto es la lo que potencia tengo de menos pérdida? el 5% es lo que me da, lo que me va a entregar. Si ustedes tienen, a grosso modo, acción de cortocircuito del 5%, las pérdidas del transformador son más o menos esas, porque la tensión de cortocircuito es equivalente a la impedancia de corte. Entonces es más o menos lo que el transformador tiene de pérdidas, más o menos, no es que hay que hacer cálculos más finos si uno quiere hacerlo, por eso hacemos todos los ensayos. Pero uno puede decir que un transformador de tensión del 5% tiene un 5% de pérdida, más o menos. Entonces uno de 500, si yo tomo 500 de la red, no puede entregar 500, puede entregar 495. Más o menos, así como para tener una idea.